Bienvenidos a Pets Fact Files, el lugar donde exploramos los secretos más fascinantes del mundo animal. Hoy vamos a descubrir una historia increíble sobre uno de los animales más majestuosos y temidos de la historia, el león europeo. ¿Sabías que este poderoso felino una vez caminó por las mismas tierras que el Imperio Romano gobernaba? Acompáñanos mientras desentrañamos su papel en los espectáculos romanos, su relación con la cultura antigua y cómo su destino se entrelazó con el poder y la gloria del imperio. El león europeo, conocido científicamente como Panthera leo europea, fue una subespecie de león que habitó amplias regiones del sur de Europa, desde la península ibérica hasta los Balcanes y partes de Asia Menor, especialmente en lo que hoy es Turquía, hasta su extinción en tiempos históricos. Este león, que se distinguía por su imponente tamaño y su melena oscura, representaba no solo una de las criaturas más majestuosas de la fauna europea, sino también un símbolo de poder, fuerza y dominio. A lo largo de los siglos, el león europeo jugó un papel crucial en la mitología, la cultura popular y las prácticas ceremoniales de las civilizaciones antiguas, pero fue en la antigua Roma donde su presencia alcanzó un significado aún mayor. En el contexto romano, el león europeo se convirtió en un ícono de las tradiciones imperiales, siendo utilizado de las diversas formas en los juegos públicos y como una herramienta de propaganda. Aunque menos numeroso que sus contrapartes africanas, el león europeo, con su ferocidad y majestuosidad, representaba la fuerza incontrolable de la naturaleza, una cualidad que los romanos aprovecharon para simbolizar el poder absoluto del imperio sobre el mundo conocido. El león, al ser traído desde regiones distantes del imperio, no solo reflejaba el dominio para dominar y subyugar hasta las criaturas más poderosas de la tierra. La relación entre Roma y el león europeo, marcada por el uso de estos animales en espectáculos sangrientos y ejecuciones públicas, marcó una era de crueldad y entretenimiento masivo que formaba parte integral de las costumbres y tradiciones del imperio. Además, este vínculo dejó un profundo legado cultural que se perpetuó a lo largo de los siglos, reflejándose en el arte, la literatura y la iconografía romana, e incluso en la influencia de la figura del león en las representaciones posteriores de poder y autoridad, un legado que aún perdura hasta hoy en diversas formas de expresión cultural y simbólica. En el contexto romano, los leones europeos desempeñaron un papel crucial en los espectáculos públicos, especialmente en la práctica conocida como damnatio ad bestias, una de las formas más temibles y espectaculares de ejecución de la época. Este tipo de pena consistía en arrojar a los condenados, que podían ser criminales, prisioneros de guerra, esclavos o incluso cristianos perseguidos, a una feroz lucha contra animales salvajes como leones, tigres, osos y leopardos. El objetivo era que los condenados fueran devorados o destrozados por estas bestias en frente de una multitud ansiosa de entretenimiento. La brutalidad de esta práctica tenía un doble propósito. No solo servía como un castigo ejemplar y una advertencia a la sociedad, sino que también proporcionaba un espectáculo macabro que mantenía a la población entretenida y distraída. Aunque el origen de damnatio ad bestias se remonta a las antiguas culturas del Medio Oriente y Asia, fue durante la expansión del Imperio Romano alrededor del siglo II a.C. cuando esta costumbre fue adoptada y perfeccionada por los romanos. Los romanos comenzaron a importar leones de África del Norte y Asia en grandes cantidades para satisfacer la demanda de estas crueles ejecuciones. A medida que el imperio se expandía, los romanos no solo trajeron leones, sino también otras bestias exóticas, lo que reflejaba su capacidad para controlar incluso las criaturas más temibles del planeta. Inicialmente, estas ejecuciones se llevaban a cabo en espacios abiertos como el Foro Romano, pero a medida que el imperio se desarrollaba y los espectáculos se volvían más elaborados, se construyeron grandes anfiteatros como el Coliseo, donde los juegos de gladiadores y las ejecuciones con animales salvajes como las de los leones se convirtieron en un componente esencial de los venationes, los juegos públicos que servían tanto como entretenimiento como propaganda imperial. Estos espectáculos no solo eran momentos de terror y fascinación para la audiencia, sino también herramientas para afirmar la supremacía del imperio sobre la naturaleza y sobre los enemigos del Estado, reforzando la imagen de Roma como una potencia invencible capaz de controlar y someter todo lo que se interpusiera en su camino, incluyendo las fieras más poderosas. La damnatio ad bestias no solo era un castigo diseñado para infundir terror en la población, sino también un espectáculo cuidadosamente planeado que servía como una forma de entretenimiento macabro para las masas romanas. Estos eventos, que ocurrían con frecuencia en grandes anfiteatros como el Coliseo, estaban diseñados para mantener la audiencia cautiva y absorta, mientras que se les mostraba la lucha brutal entre el hombre y la naturaleza. La figura del león, feroz, majestuoso, representaba la naturaleza indomable y caótica, el caos que según los romanos debía ser sometido por la civilización. Su derrota, o más precisamente el sacrificio de los condenados, simbolizaba no solo la victoria del hombre sobre los animales, sino también el triunfo del orden romano sobre el desorden del mundo natural. En estos eventos, la masacre de los prisioneros no se veía únicamente como una condena individual, sino como una reafirmación pública de la superioridad del Imperio Romano, un recordatorio de su capacidad para dominar todo lo que existía dentro de sus dominios. Este tipo de ejecuciones
leones adquirió un significado aún más profundo durante las persecuciones a los primeros cristianos, quienes fueron enviados a las arenas del Coliseo y otras arenas para ser devorados por leones y otras bestias salvajes, en un intento de erradicar la fe naciente. Los cristianos, al ser considerados una amenaza al orden romano, no solo fueron víctimas de una pena de muerte brutal, sino que su sacrificio público también servía como un medio para eliminar la disidencia religiosa y política en el imperio. El acto de arrojar a los cristianos a las fieras no solo tenía la intención de exterminar a los seguidores de una nueva fe, sino también de desalentarlos mediante el miedo y el escarnio y la humillación pública, buscando que los demás se abstuvieran de seguirlos por temor a un destino similar. De esta época, además, proviene la famosa frase "cristianos a los leones", una expresión que encapsula el sufrimiento extremo de esa comunidad, cuyas vidas eran sacrificadas en nombre del orden imperial. Sin embargo, a pesar de la crueldad a la damnatio ad bestias, los cristianos no solo fueron martirizados, sino que su resistencia ante la muerte se convirtió en un símbolo de su fe inquebrantable. Una resistencia que perdura hasta nuestros días, como una de las más poderosas historias de sacrificio y perseverancia en la historia de la humanidad. En medio de la adversidad, estos primeros mártires demostraron que su fe no podía ser destruida por el terror ni por la violencia, una lección que continúa siendo recordada por las generaciones posteriores. Además de su papel central en las ejecuciones públicas, los leones fueron elementos esenciales en las complejas y elaboradas recreaciones mitológicas que formaban parte integral de los espectáculos romanos. Estos eventos, conocidos como venationes, no solo se trataban de mostrar la brutalidad de la lucha entre hombres y animales, sino que también buscaba inmortalizar y dramatizar escenas de mitos populares que formaban el corazón del imaginario romano. Los organizadores de estos eventos sabían cómo combinar lo teatral, lo macabro y lo cultural para cautivar al público, que esperaba ver algo más que simples enfrentamientos. Así, los leones no solo se usaban como instrumentos de muerte, sino como parte de una puesta en escena de gran carga simbólica y mitológica. Uno de los mitos más representados en estas dramatizaciones era la historia de Prometeo, el titán que fue condenado por Zeus a que un águila devorara su hígado de manera eterna como castigo por haber desafiado a los dioses y otorgado el fuego a la humanidad. En la versión romana de este mito, los condenados desempeñaban el papel de Prometeo, siendo atados a un poste o piedra para representar su sufrimiento interminable. Para hacer el espectáculo aún más impactante, los leones o leopardos eran previamente enfurecidos mediante trucos crueles, como el uso de muñecos, trapos y pinchos, para asegurarse de que atacaran con ferocidad, imitando la furia de las fuerzas de la naturaleza. Estos animales, que normalmente serían una amenaza en su hábitat natural, eran ahora utilizados para recrear la ira de los dioses, llevando a cabo una versión viviente del mito frente a una audiencia sedienta de emoción y sangre. Los condenados, al igual que el propio Prometeo, eran víctimas no solo de las bestias, sino también del poder y la justicia divina que los romanos intentaban representar, reforzando la idea de que incluso los hombres más fuertes o valientes podían ser derrotados por las fuerzas del destino. Estas representaciones no solo reforzaban el valor cultural de los mitos griegos y romanos, sino que también añadían un elemento de entretenimiento morboso para los espectadores, quienes disfrutaban de ver cómo la tragedia mitológica cobraba vida de una manera tan visceral. En muchos casos, el dolor y el sufrimiento de los condenados no solo se veía como un castigo, sino como una forma de honrar los relatos antiguos, transformando las leyendas en una realidad cruda y desgarradora. A través de estas recreaciones, los romanos no solo glorificaban su propia capacidad para dominar la naturaleza y la muerte, sino que también ofrecían un espectáculo que fusionaba lo religioso, lo cultural y lo grotesco, dejando una marca indeleble en la memoria colectiva de los espectadores. A pesar de la prominencia de los leones en los espectáculos públicos de la antigua Roma, no eran animales comunes en la región italiana. Los leones europeos, al ser nativos del sur de Europa y partes de Asia, eran relativamente escasos en la península itálica, lo que los convertía en una rareza y un símbolo de lujo y poder en el imperio. La importación de estos majestuosos felinos desde las regiones del norte de África y Asia implicaba un esfuerzo logístico considerable, que solo el poder y los recursos de un imperio tan vasto como el de Roma podían sustentar. Roma, con su infraestructura avanzada, su red de caminos y su capacidad para movilizar grandes cantidades de recursos, fue capaz de transportar leones desde rincones remotos del imperio, asegurándose de que estos animales exóticos fueran utilizados como símbolos del dominio romano sobre la naturaleza y el mundo conocido. Este esfuerzo para traer animales tan lejanos no solo reflejaba el alcance del imperio, sino también su deseo de impresionar a las masas y mostrar su superioridad frente a los pueblos y las culturas que había conquistado. La presencia de animales exóticos como los leones no solo servía como un espectáculo visual impresionante, sino que también era una forma de propaganda imperial, una manera de demostrar que Roma no solo controlaba territorios, sino que era capaz de controlar a las fuerzas más salvajes de la naturaleza traídas a su tierra por su propia voluntad. Sin embargo, detrás de este poder logístico y cultural se escondía un precio alto para la fauna local. La caza intensiva de leones europeos y la constante demanda de estos animales para los juegos y espectáculos romanos contribuyó significativamente al
declive y eventual extinción de la subespecie en su hábitat natural. A medida que la popularidad de los espectáculos con animales crecía, también lo hacía la necesidad de nuevos ejemplares para alimentar la voracidad de los gladiadores y las multitudes. La captura de leones para ser enviados a Roma no solo implicaba su extracción de sus hábitats naturales, sino que también aceleraba la destrucción de los mismos, ya que las tierras de caza eran destruidas o alteradas para satisfacer las demandas del imperio. Aunque el león europeo no era tan numeroso como otras subespecies, su extinción se vio acelerada por esta constante presión sobre su población, unida a la pérdida de su entorno y la explotación directa por parte de Roma. Mientras el imperio seguía expandiendo su poder y dominio, la naturaleza, con sus criaturas más majestuosas, pagaba el precio de su ambición, dejando una marca de devastación ecológica que nunca podría ser deshecha. Los leones no fueron los únicos animales utilizados en estos grandiosos y a menudo sangrientos espectáculos públicos que definían la cultura romana. Con el fin de diversificar la experiencia y mantener la atención de las audiencias, los romanos recurrían a una impresionante variedad de criaturas salvajes, incluyendo leopardos, panteras, tigres e incluso elefantes, cuyos tamaños monumentales y habilidades formidables añadían un aire de terror y magnificencia al evento. Estos animales no solo servían como simples instrumentos de entretenimiento, sino que eran seleccionados por sus características únicas que los hacían sobresalir en el espectáculo. Los elefantes, por ejemplo, eran especialmente apreciados por su imponente tamaño, su fuerza bruta y su capacidad para aterrorizar a las multitudes, elementos que los romanos explotaban de manera espectacular. La presencia de estos majestuosos animales no solo creaba un espectáculo visual impresionante, sino que también fortalecía la imagen del imperio romano como la potencia dominante del mundo conocido, capaz de someter y controlar a las más extraordinarias criaturas de la naturaleza. Uno de los casos más célebres de la utilización de animales exóticos ocurrió durante las guerras púnicas, cuando el general cartaginense Aníbal Barca utilizó elefantes en sus campañas militares contra Roma. Sin embargo, su uso no se limitaba a la guerra, sino que también tenía un componente simbólico. Durante las batallas, Aníbal obligó a prisioneros romanos a enfrentarse a estos imponentes animales en combate a muerte, un acto brutal que demostraba tanto su desprecio hacia los enemigos como la naturaleza incontrolable de las fuerzas que él estaba dispuesto a emplear para humillar y derrotar a Roma. Esta fascinación por los animales exóticos, que abarcaría tanto el ámbito militar como el entretenimiento, no se limitaba a la arena de combate o los juegos, también se vinculaba estrechamente con rituales religiosos, donde los animales salvajes eran sacrificados en ceremonias destinadas a apaciguar a los dioses o a reforzar la supremacía del imperio. A través de estos sacrificios, Roma no solo trataba de demostrar su poder ante la naturaleza, sino que también buscaba transmitir un mensaje simbólico de dominio total sobre todas las facetas del mundo divino y terrenal. Sin embargo, con el paso de los siglos, los espectáculos como la damnatio ad bestias y otras representaciones violentas comenzaron a desaparecer, especialmente después de la cristianización del Imperio Romano en el siglo IV. A medida que el cristianismo ganaba terreno, estas prácticas fueron gradualmente abandonadas, ya que la nueva moral cristiana, que promovía el respeto por la vida humana y animal, se oponía a tales actos de crueldad. En el año 681, el emperador Constantino prohibió oficialmente esta práctica, marcando el fin de una era de entretenimiento sanguinario y cruel que había sido parte integral de la cultura romana durante siglos. No obstante, a pesar de la desaparición de las damnatio ad bestias, el impacto cultural de estos espectáculos y el papel de los leones europeos en ellos dejó una huella indeleble en la historia de Roma. Los mosaicos, frescos y textos que se han conservado a lo largo de los siglos revelan cómo estos eventos no solo eran formas de entretenimiento macabro, sino que también representaban un arte sofisticado, cargado de simbolismo, que servía como propaganda para consolidar el poder del imperio y definir su identidad. Hoy en día, la extinción del león europeo es un recordatorio sombrío de cómo las actividades humanas, desde la caza intensiva hasta la manipulación cultural con fines políticos y sociales, pueden alterar de manera irreversible el equilibrio natural. La historia de este majestuoso animal, cuya existencia estuvo tan entrelazada con la gloria y la decadencia del Imperio Romano, sigue siendo un testimonio de los contrastes de esa civilización, su poder imponente y su capacidad de asombro, pero también sus contradicciones, que se manifestaron en la crueldad de sus espectáculos públicos. La extinción del león europeo, junto con otros eventos de la historia romana, se erige como un símbolo de las tensiones entre la naturaleza salvaje y el deseo humano de control, y sigue siendo un recordatorio poderoso de los costos que pueden acarrear la ambición y la expansión desmedida. Y así concluye nuestra increíble mirada al león europeo y su importante papel en la antigua Roma. Un animal que, a pesar de su extinción, dejó una huella profunda en la historia y cultura de una de las civilizaciones más influyentes de todos los tiempos. Si te ha fascinado este viaje al pasado y quieres descubrir más historias sorprendentes sobre el mundo animal, no olvides suscribirte a Pet Facts Files y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Déjanos un like si te ha gustado y comparte este video con tus amigos. Nos encantaría saber qué otros animales te gustaría conocer. Hasta la próxima.